Fíjese que en la versión, en la NBI o Nueva Versión Internacional, el versículo 19 dice, en la Reina Valera dice: por esto, mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y en la versión NBI dice: mis queridos hermanos, tomad buena nota de lo siguiente. Toda persona debería estar pronta para escuchar, reflexiva, literalmente lenta, antes de hablar, serena, antes de enojarse, porque el hombre encolerizado no se comporta con la rectitud que Dios requiere. Realmente muy clara esta versión con respecto al versículo 19. Ahora bien, nosotros estábamos viendo justamente cuando dice dejar la ira, la ligereza y todo lo malo. Vamos a ver que sigue diciendo: pero sed, dice, por lo tanto, desechando toda, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Preste muchísima atención en este término, palabra implantada, dice, la cual puede salvar vuestras almas. No es la palabra que se divulga la que puede salvar las almas, sino es la palabra que se recibe. Para que la palabra del Evangelio se abra paso hasta el fondo del corazón, es necesario que el Espíritu Santo convenza de pecado al oyente. También el creyente necesita de esta convicción, ya que sin ella no puede proceder a la confesión del pecado que obstaculiza su comunión con Dios. El apego al pecado impide prestar atención a la verdad. Ahora, esta palabra debemos recibirla con un espíritu dócil, sumiso. Praites es una palabra intraducible, es una gran palabra griega que no tiene equivalente exacto en el español. El espíritu dócil se deja enseñar, por lo tanto es humilde, no tiene resentimiento ni ira y es capaz de enfrentarse con la verdad hasta cuando hiere y condena. El espíritu dócil no se deja cegar por sus propios prejuicios dominantes, sino que recibe la verdad con la mirada limpia. El espíritu dócil no se deja seducir por la pereza, sino que está tan controlado que puede aceptar voluntaria y fielmente la disciplina del aprendizaje. Praités describe la perfecta conquista y control de todo lo que hay en la naturaleza humana que sería un obstáculo para ver, aprender y obedecer la verdad. Fíjese, hermanos, que el autosuficiente no puede recibir la palabra que salva, puesto que no se considera necesitado de salvación. Justamente, si nosotros seguimos leyendo, entonces por eso dice, no solamente ser oidores, sino hacedores. No basta con escuchar la palabra, sino que tenemos que obedecer la palabra. Recuerde, hermanos, que Santiago está hablando en un contexto donde justamente los judíos dispersos creían que era necesario conocer la palabra y nada más, y no ponerla por obra. Recuerde que este era uno de los problemas que tenían justamente este grupo de judíos creyentes. Por eso Santiago está enseñando esta verdad, que no alcanza con ser oidor, sino que hay que ser hacedor de la palabra. Fíjese que la prueba usted tiene allí en el punto 8, la prueba de la obediencia, versículo 22 al 25. Entre el oidor y el hacedor. Usted tiene distintos versículos, pero yo voy a estar tomando uno de cada uno. Fíjese que el oidor vamos a poder ver en Mateo 7:21. Mateo 7:21, lo tengo ya separado.
dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sea un hacedor justamente de la voluntad de Dios. En su cartilla dice: el oidor se engaña. Y vamos a tomar entonces la cita allí de Hebreos, capítulo 5, versículo 11 y 12, y dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Recuerda, hermanos, que habíamos visto la figura justamente de tener cera en el oído, riparía, cera en el oído que impide que la palabra se escuche correctamente. Acá está diciendo: tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, bueno, cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjese, el oidor se engaña a sí mismo. Usted tiene otros versículos que yo le animo que lo lea, hermano, porque esto va a enriquecer todo el conocimiento que usted está adquiriendo. El hacedor, dice, se libera, pero la libertad trae responsabilidad, trae servicio, justamente. Vamos a estar leyendo en Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, que dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y usted tiene también allí Juan 13, 17, está, este versículo está muy, muy claro. Juan 13, 17, que dice así: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Entonces está hablando no solamente de conocer, de un conocimiento intelectual, no solamente está hablando de oír la palabra superficialmente, sino que está hablando de poner por obra y de vivir la palabra de Dios. Está usando allí en Santiago justamente la figura, fíjese que dice: porque si alguno es oidor de la palabra, en el versículo 23, pero no hacedor de la palabra, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Hermanos, acerca de esta figura, cuando indagamos, usted va a ver que esta persona que se mira al espejo, tenemos que notar que en ese tiempo los espejos no eran de vidrio, sino de metal pulimentado. Ve su rostro, pero se mancha enseguida, descuidando las manchas del rostro que el espejo le ha mostrado. O sea, ve su rostro y se marcha enseguida, descuidando las manchas del rostro que el espejo le ha mostrado, y no hace nada para mejorar. La palabra podría decirse que es espejo que refleja nuestra vida, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo dice en Romanos capítulo 3, versículo 20. Pero para que la palabra surta efecto, es necesario que uno vea en ella su propio rostro y no del vecino. Y después de ver su propio rostro, que se pare a reflexionar y se decida a quitar las manchas y rectificar las deformaciones que el espejo le haya mostrado. Fíjese que aquel que dice, si alguno es oidor de la palabra, dice,
dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, nos presenta a aquella persona que va a la iglesia, a la reunión, y oye la lectura y la exposición del Evangelio, y cree que con eso ya es cristiano. Tiene los ojos cerrados al hecho de que lo que se lee y se oye en la iglesia tiene que vivirse. Todavía se suele identificar el ir a la iglesia y el leer la Biblia con el cristianismo, pero eso no es ni la mitad del camino. Lo realmente importante es trasladar a la acción lo que hemos escuchado, un evangelio práctico, una vida, una fe que se vive, no solamente una fe que se dice, sino una fe que se vive. La palabra, hermanos, que se usa en Romanos cuando dice si confesares en nuestro, si creyeres en nuestro corazón, o creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, ese confesares en griego tiene el sentido de confesar con el testimonio, no solamente con la boca. Es mucho más completo la palabra, el significado. No es creo en mi corazón y hago una oración con mi boca superficialmente sobre que acepto a Cristo, sino es un confesar con la boca y con el testimonio. Quiere decir que esa fe que yo digo que tengo que vivirla. Es mucho más completo el término que se usa allí en griego. Y Santiago está en la misma sintonía. Está diciendo exactamente lo mismo que aquí. Fíjese entonces que esa perfecta ley que está hablando es la ley, es la voluntad de Dios impresa en el corazón del hombre por la presencia del Espíritu Santo. Mediante la fe se recibe el poder y la libertad para obedecer la ley de Dios. Es el que hace esto recibirá bendición en todo lo que emprenda. Será doblemente feliz en todo lo que haga, porque bienaventurado es doblemente feliz. Pero él, no solamente, hermanos, el escuchar. Muchas veces cuando la palabra nos confronta, es ese espejo que muestra nuestra imagen, nosotros hacemos así porque decimos no es para mí, es el que está detrás de mí. No, es para cada uno de nosotros y es para que justamente corrijamos eso que está defectuoso, eso que está justamente manchado. Entonces, está hablando Santiago aquí porque está corrigiendo un error que aquí el pueblo tenía. Fíjese que dice, si seguimos, dice, si alguno, porque más el que mira atentamente, en el versículo 25, porque el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Estuvimos viéndolo. Fíjese, 4 cosas que hacer. Mirar atentamente. Es decir, inclinarse y examinar con mucho cuidado el Evangelio. Vuelvo a decir, es inclinarse y examinar con mucho cuidado el Evangelio. Lo que no llama nuestra atención no despierta nuestro interés y pasa al olvido. Perseverar en una vida recta, lo segundo, no es comenzar la carrera bien, sino continuar hasta el final de la carrera. No debemos permitir que nada interrumpa nuestra obediencia a Dios y nuestra confianza en Él. Lo tercero, no ser oidores olvidadizos. Vamos a tener un triste final si es así. Lo cuarto, ser un hacedor de la obra, escudriñar la palabra, conocer la voluntad de Dios y perseverar para poner por obra, llevarlo a una vida práctica, Si damos vuelta justamente la cartilla, usted va a ver que dice que somos, fíjese lo que la palabra hace en nosotros, somos renacidos por la palabra,
Versículo 18, recibimos la palabra, esa palabra implantada, tiene que ser implantada en cada corazón. La palabra es la ley de la libertad y la palabra, vamos a ver en el capítulo 2, versículo 12, que es la que nos va a juzgar. Pero aquí está hablando usted tiene allí la prueba de la religión. En el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Fíjese, y habla de la religión pura y sin mácula delante de Dios. ¿Cuál es el significado de la religión pura? Fíjese que la palabra religión viene del latín, que es religar. No tiene en sí un significado malo. Originalmente, si vamos a la etimología de la palabra, es religar, es unir con Dios o volver a unir con Dios, religar. Ese es el significado de religión. Fíjese que dice, ¿cómo es nuestra religión? Refrenar la lengua. Un filtro para poder medir cómo es nuestra religión o esa relación con Dios o ese volver a unir, esa reconciliación con Dios, ¿no es cierto? Refrenar la lengua. Usted tiene en su cartilla, hablar con discreción. El uso de la lengua es la prueba verdadera de la religión de uno. El médico examina la lengua del enfermo para saber su estado original. Usted tiene allí, tenemos que tener mucho cuidado con lo que Santiago aquí está diciendo. Justamente, hermano, esa religión, por el primer filtro, es por refrenar la lengua. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces, cada vez que abrimos la boca, vamos a estar desnudando lo que está en nuestro interior. Dice sobre la religión pura y sin mácula, fíjese que la religión pura es del griego katará, que dice sin mezcla de escorias. Nosotros sabemos que las escorias son los desechos, lo que no sirve del metal cuando el metal está siendo pulido. Mancha, del griego amiantos, libre de contaminación o profanación. Solo aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, en Hebreos 7:26, Hebreos 13:4 y Primera de Pedro 1:4. Visitar, está hablando del griego episkeptomai, significa propiamente hacer una visita de inspección para enterarse cómo van las cosas y qué nuevas necesidades o problemas han surgido. Aparece 10 veces en otros lugares de la palabra. Fíjese, hermanos, que no es visitar para hablar, darle rienda suelta a la lengua, sino que es una visita de inspección para ver la necesidad del hermano, si podemos ayudar al hermano, si realmente en qué podemos bendecir al hermano. Es esa clase de visita, es una visita que podríamos decir es un servicio a Dios. El peligro, hermanos, no está en que la iglesia se halle dentro del mundo, sino en que el mundo se halle dentro de la iglesia. Entonces, una religión pura, hermano, es una vida de servicio, buscando ese bienestar para el prójimo, pero también está hablando de santidad, guardarse sin mancha. Entonces, santidad y también esa manifestación del amor hacia los demás que se va a manifestar en el servicio
a Dios. Verdadera religión, verdadera religión. En el versículo, si nosotros seguimos leyendo, vamos a ver que en el 27 dice ayudar a los necesitados y no contaminarse con el mundo. Usted tiene allí muchos versículos para enriquecer. Yo le agrego uno más, Efesios capítulo 2, versículo 10. Hermanos, ayudar a los necesitados. Muchas veces hay dos problemas en las congregaciones en general. Se apunta mucho a lo espiritual y se deja de lado la obra social. ¿En qué sentido? En que la persona viene con necesidad y le decimos, hermano, vamos a orar por usted y Dios le va a proveer, pero la persona se va con el estómago vacío. Esa es una falencia. Y la otra falencia es hacer de la iglesia una ONG y no implantar palabra. Hacemos roperos, hacemos merenderos, hacemos una obra social, pero no implantamos palabra de vida. Las dos falencias, los dos extremos. Nosotros, esa religión sin mancha es una correcta relación con Dios, predicar el evangelio, estar en santidad. ¿Por qué en santidad? Porque el evangelio se predica con palabras y sin palabras. Se predica con el testimonio. Entonces, una correcta relación con Dios y ayudar a los necesitados, manifestar justamente misericordia hacia los necesitados. Entonces, a partir del capítulo 2 va a hablar justamente de la religión impura y entonces va a hablar de la amonestar contra la parcialidad. Fíjese, hermanos, que Santiago está en este tiempo pasando la fe, podríamos decir, por distintos filtros para ver justamente si nuestra fe sale aprobada y desaprobada. Está hablando de si la verdadera fe es una fe que obra. ¿Cómo obra? Bueno, justamente la fe viene por el oír y el oír la palabra, pero no alcanza nada más que oír, sino que hay que vivir. Ese es uno de los filtros que hasta ahora hemos estado viendo. ¿Qué es necesario? ¿Cuál es el proceso para todo esto? Justamente las pruebas. Todo tipo de pruebas. Y ahora pasó, lo vamos a profundizar más, pero pasó por la lengua. Si tenemos realmente una fe genuina, vamos a saber refrenar la lengua. Después le da un capítulo especial a la lengua allí en el capítulo 3 que vamos a estar viendo. Pero también está diciendo que la verdadera religión es santidad, pero también ayudar al necesitado. Acuérdense, hermanos, que cuál era el contexto. Los ricos, había gente muy rica y gente pobre, y los ricos no ayudaban a los pobres, hacía diferencia. Entonces, por eso está enseñando justamente estas verdades, porque esa era la necesidad en este tiempo sobre estos judíos dispersos. Ahora va a amonestar contra la parcialidad entre ricos y pobres. Fíjese que dice, hermanos míos, que vuestra fe, siempre, fíjese que la palabra es fe, es decir, está midiendo o probando la fe. Dice, vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, usted seguramente ya lo ha leído, hermano, lo vamos a hacer más dinámico, y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, dice, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre, estate allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces es lo que habíamos hablado, hermanos, el video anterior, que dentro de lo que es la congregación o dentro de lo que es la iglesia se adquiere un nuevo parámetro en cuanto a los ricos y a los pobres. Desaparece la clase social
dentro del pueblo de Dios, o tendría que desaparecer la clase social. Entonces habíamos hablado que el pobre adquiere un nuevo valor, lo vimos en el video anterior, y el rico adquiere una nueva necesidad de autodependencia de Dios. Fíjese que habla de esta parcialidad, de hacer acepción de personas, está justamente hablando. Es la acepción de personas o la parcialidad, es la atención especial o el favoritismo, ¿le suena esta palabra? El favoritismo que se les da a las personas por su riqueza, por su vestimenta o posición social. La gran característica de Dios es su imparcialidad absoluta. Fíjese, ¿por qué? Porque Dios nos mira y ¿qué ve en nosotros? La sangre de Cristo, la sangre de su Hijo amado. Esa es nuestra vestidura. Entonces no hace distinción. Si nosotros fuéramos con nuestra propia vestidura, no tendríamos cabida. Mas Cristo nos dio vestiduras nuevas. Entonces, esta conducta, que esta imparcialidad, esta parcialidad o esta discriminación es indebida, es contraria al verdadero amor al prójimo. Es incompatible con la genuina fe cristiana. No debemos juzgar, hermanos, o prejuzgar por la apariencia, porque esto es pecado. Fíjese que en el tiempo de Santiago, cómo se daban cuenta, cómo se diferenciaban los ricos de los pobres. Fíjese que, o la categoría de riqueza, usaban anillos justamente. Por eso dice, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida. Está hablando justamente ¿por qué? Porque dentro, hermano, de esa ropa espléndida estaba la cantidad de anillos que traían. Los más ostentosos llevaban anillo en todos los dedos, menos en el corazón, y hasta más de uno en cada dedo, porque eso marcaba la fortuna que tenía. A veces hasta alquilaban anillos para lucirlos cuando querían dar la impresión de que eran muy ricos. Está hablando justamente, la iglesia, hermano, debe ser el único lugar en que desaparecen todas estas diferencias. No puede haber diferencia entre rango y prestigio cuando las personas se reúnen en presencia de Dios. No debe haber. Entonces está hablando como esos subgrupos dentro de la iglesia, de acuerdo a la profesión que uno tiene, de acuerdo a la clase social. Eso no debe existir, hermanos. No debe existir. Esto ofende a Dios. Entonces ese es otro filtro por donde medimos la fe. A todos abrazamos igual, a todos tratamos igual, hablamos de la misma manera, o hacemos diferencia en aquel que huele agradable, en aquel que viste mejor, del que no lo hace. ¿Sí? Pasamos al siguiente video.